Mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a su canal Cristomanía Católica, en el que hoy, con mucho entusiasmo, iniciamos un nuevo proyecto dedicado a todos aquellos hermanos que sirven como lectores o proclamadores de la palabra de Dios en las diferentes parroquias. Vamos a estarles ayudando a leer correctamente las lecturas de la Santa Misa y vamos a comenzar hoy con las del segundo domingo de Pascua del ciclo A. Y como es el inicio de este proyecto, les queremos pedir por favor que se suscriban al canal, que activen la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo les llegue la notificación correspondiente. Además que compartan estas publicaciones. En la descripción del video les vamos a dejar un enlace a las moniciones correspondientes a estas lecturas. Ahí las pueden ir a leer en cristomaniacatólica.com. Ahí están publicadas. Si usted busca la monición de una fecha determinada, con toda seguridad en los motores de búsqueda vamos a aparecer en primer lugar. Cristomanía Católica tiene unas moniciones excelentes y por eso están ahí en primer lugar en todos los motores de búsqueda. Entonces, hoy vayamos a la primera lectura del segundo domingo de Pascua del ciclo A. Ahí la tienen en pantalla. Vamos a ir analizando párrafo por párrafo y al final vamos a hacer una lectura sin interrupciones de cómo es que tiene que leerse toda la lectura correctamente. Los textos están tomados del leccionario oficial. Puede ser que a usted le toque leer de un misalito o de otro material que se tenga a la disposición en alguna parroquia. Entonces, no significa que lo que vamos a ensayar hoy no le va a servir, porque el contenido es el mismo. Puede variar algunas palabritas, pero el contenido es el mismo. Por lo tanto, sí le va a servir. Vamos a desglosar toda la lectura párrafo por párrafo para ver cómo es que tiene que leerse cada signo de puntuación. Vayamos al primer párrafo que ya ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice: los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Desglosado ese párrafo queda así como lo tienen ustedes ahí en pantalla. Porque lo que San Lucas nos quiere transmitir es que los hermanos eran constantes en 4 cosas. La primera, en escuchar la enseñanza de los apóstoles. La segunda, en la vida común. La tercera, en la fracción del pan. Y por último, en las oraciones. Las comas nos van a servir para enumerar cada acción que hacían los primeros cristianos. Vayamos al segundo párrafo. Está en 3 colores, si ustedes se fijan ahí, azul, en negro y en rojo. Lo tenemos así solo para efectos pedagógicos, para que ustedes vean el efecto que tiene cada signo de puntuación ahí en el caso del punto y del punto y coma específicamente, que separa 3 enunciados en un mismo párrafo. 3 ideas relacionadas, interrelacionadas entre sí, separadas por un punto y por un punto y coma. El primero dice, en azul: todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Ojo, porque es una sola frase que no tiene ninguna pausa, porque ahí no hay ninguna puntuación incluida. Por lo tanto, hay que tomar el aire suficiente después del punto y aparte para poder leer todo el contenido sin pausas y sin ahogarnos y sin bajar el volumen, para que la gente escuche perfectamente todo el contenido de la frase. El segundo enunciado está con letras negras y dice: los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Ahí termina el segundo enunciado, separados por el punto y coma, una pausa un tanto parecida a la del punto y seguido. Después dice: vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A ver, recordemos, el punto y aparte es una pausa más grande. El punto y seguido es una pausa menor. El punto y coma es más pequeña todavía la pausa. Y la coma es una pausa pequeñita. ¿Ya? Entonces, leído todo el párrafo, quedaría así. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 2 pausas grandes y otras pequeñas. Vayamos al siguiente párrafo. Ya lo tienen ustedes ahí en pantalla. Los enunciados están indicados ahí en 2 colores, el primero en rojo y el segundo en negro. Dice el primer enunciado: a diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Ahí termina la primera idea del párrafo. Y la otra dice: eran bien vistos de todo el pueblo
y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. 2 enunciados, separados por un punto y coma, cada enunciado con comas incluidas, pausas más pequeñitas. Entonces, leído todo el párrafo, quedaría más o menos así. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Leamos toda la lectura. Ahora sí. Dice: lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Vayamos al Salmo responsorial. El Salmo es de lo más fácil, no requiere mayor ciencia, por lo tanto no nos vamos a detener mucho aquí con indicaciones para su lectura respectiva. Solo vamos a dar unas indicaciones breves. Primero, lo que tienen ahí, una R en rojo y después dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esa es la antífona que tiene que responder el pueblo. Después sigue la primera, la segunda y la tercera estrofa para este domingo, para el Salmo 117. Y cada estrofa se lee con la mirada fija en el leccionario. Cuando uno termina de leer la primera estrofa, levanta la mirada, la dirige al pueblo para que el pueblo entienda que es el momento en el que tiene que responder con la antífona. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Antífona. Dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Vayamos a la segunda lectura. Tomada de la carta del apóstol San Pedro, el primer párrafo es el que ustedes tienen ahí en pantalla. Y ahí hay algunas partes que están en color diferente, otras que están en letra cursiva. Igual, esto en el leccionario no les va a aparecer ahí, está en pantalla solo para efectos pedagógicos, para darles las indicaciones correspondientes. Dice: bendito sea Dios, y ahí hay una coma, después Padre de nuestro Señor Jesucristo, otra coma. Eso encerrado entre dos comas son explicaciones. Por lo tanto, Padre de nuestro Señor Jesucristo es una aclaración a lo que ya se leyó. O sea, bendito sea Dios. ¿Quién de los tres? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Lo aclara San Pedro. Dice: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hay otras dos comas con una frase explicativa. Que en su gran misericordia, y explica, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. Ahí termina el primer enunciado. Y el segundo dice, está en rojo ahí: la fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Esa frase no tiene ninguna pausa, por lo tanto hay que tomar el aire suficiente para poderla leer toda con el mismo volumen de voz sin ahogarnos en el camino. Todo el párrafo se leería más o menos así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Ahí termina el primer párrafo. El segundo párrafo ya lo tienen ustedes ahí en pantalla. Dice, alegraos de ello. Pausa. Aunque de momento tengáis que sufrir un poco. Segunda pausa. En pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe. Y lo que viene a continuación, encerrado entre dos guiones, es una frase explicativa sobre lo que leímos previamente, o sea, sobre la fe. Lo que está diciendo sobre la fe es que es de más precio que el oro que, a su vez, aunque perecedero, lo aquilatan al fuego. Hay que hacer bien esas pausas para que se note, porque hay una aclaración que encierra otra aclaración pequeñita. Eso que dice, después de que, aunque perecedero, lo aquilatan al fuego. Eso ya no se refiere a la fe, se refiere al oro. Ojo con ese detalle, porque es una explicación anidada la que hay ahí. ¿Ya? Entonces hay que darle la entonación adecuada para que se sepa a qué se está refiriendo cada cosa que estamos leyendo. Entonces, leído ese párrafo, ya con la puntuación adecuada, dice, alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas, así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan al fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Ahí está, el segundo párrafo. Ya vamos a leer todo el texto sin interrupciones. Tercer párrafo, lo tienen ya ahí en pantalla. 3 colores, porque son 3 enunciados o 3 frases diferentes, separadas por un punto y coma. Dice la primera, no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. La segunda frase dice, no lo veis y creéis en Él. Y por último, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Ahí está, el tercer párrafo, fácil de leerlo, solo hay 2 puntos y comas, solo es de hacer las pausas necesarias para que se entienda lo que quiere decir el texto. Leamos toda la lectura entonces. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas, así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan al fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en Él. Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Cuando ya el pueblo ha respondido, entonces nos retiramos del ambón. Ha sido todo por hoy. Esperamos que se haya entendido. Es nuestro primer aporte. Los comentarios que ustedes nos dejen nos van a servir para mejorar futuras publicaciones, porque para cada domingo vamos a estar compartiendo con ustedes estos tutoriales de cómo leer correctamente las lecturas de la Santa Misa Dominical. Esperamos les haya servido. Nos vemos en una segunda publicación. Déjenos sus comentarios. Que Dios derrame sobre cada uno de ustedes muchísimas bendiciones.